Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo desde el sábado, cuando se concretó la captura de Maduro, es: ¿esto termina acá? Difícil. ¿Qué viene después? Porque esto va mucho más allá de Venezuela, va mucho más allá de Maduro. Es parte de un reordenamiento de la política global, pero particularmente de un reordenamiento del hemisferio occidental, es decir, del continente americano, con un Estados Unidos decidido a tener el dominio geopolítico y geoestratégico de todo el continente. Esto no significa que Estados Unidos vaya a andar invadiendo y capturando jefes de Estado, que me parece que es un poco el relato y la caricatura que quieren plantear aquí los críticos del gobierno estadounidense, sino que lo que busca es un continente alineado, de mínima un continente que no juegue para los grandes rivales geopolíticos. Así como Estados Unidos le dice a Rusia: yo no me quiero meter más en tu región, y le dice a China: yo no me meto más en tu región, ustedes no se metan más en mi área de influencia. Y aquí Cuba es un capítulo, pero Groenlandia es el capítulo más urgente. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, pero acaba hace instantes nada más de hablar Marco Rubio de esto y de contar que se va a reunir con autoridades de Groenlandia. Entonces, repasemos lo que acaba de decir, hacemos la traducción en vivo, dale. I'm not here to talk about Denmark or military intervention. I'll be meeting with them next week. We'll Voy a have those encontrarme con ellos la semana que viene. But I'm not having anything further to add to that today. No tengo mucho más para agregar. Does the U.S. intend to buy Greenland? Can you clarify your comments to Le lawmakers preguntan this si quiere week? comprar Well, that's always been the Groenlandia. president's intent from the very beginning. He said Bueno, it very eso siempre early estuvo on. sobre la This mesa. is not new. He talked about it in his first term, and he's not the first Lo U.S. dijo en el president primer mandato, that Trump. examined or looked at how could we acquire Y estamos viendo Greenland. There's an interest there, but so I just cómo reminded them of the fact that not only did Truman want to do it, but President Trump's adquirir been talking about a this since his first. Groenlandia. Hay un interés allí. Me lo acabas de escuchar a Marco Rubio diciendo dos cosas: me voy a reunir con las autoridades de Dinamarca la semana que viene. Punto número uno, central. Esto habla de cómo se volvió una prioridad estratégica para Estados Unidos la cuestión Groenlandia. Ya te voy a explicar por qué. Paciencia. Te voy a dar toda la información que tenés que saber para entender por qué es tan importante Groenlandia para la mirada estratégica de Estados Unidos. Segundo, confirma Marco Rubio algo que el martes le había dicho a los representantes del Congreso, y es que la opción 1, el plan A, es la compra de Groenlandia, la adquisición de Groenlandia, no el uso de la fuerza, sí tal vez la presión diplomática, la presión económica, pero en principio no la fuerza, como pasó con Maduro, sí la posibilidad de una compra. Bueno, y lo tercero que plantea Marco Rubio es confirmando entonces que sí, que efectivamente eso está sobre la mesa, que es una prioridad porque es algo que Estados Unidos necesita. Bueno, lo acaba entonces de decir, esto, insisto, es dato de último momento, ratifica Marco Rubio que Estados Unidos tiene un interés concreto en Groenlandia y que por eso se va a reunir con la primera ministra, o se va a reunir con el gobierno de Dinamarca. ¿Por qué si hablamos de Groenlandia, hablamos de Dinamarca? Bueno, eso también vamos a tratar de entenderlo ahora. Pero, ¿dónde empezó esta historia? Casi que en las horas posteriores a la captura de Maduro, Katie Miller, esposa de Stephen Miller, que es el asesor más importante que tiene Donald Trump, el asesor, me refiero a, sacando a Marco Rubio, que es asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado, es el ideólogo más importante que tiene Trump, es formalmente vicejefe de gabinete, pero el peso es mucho más importante de lo que dice el cargo. Ella es la esposa y obviamente él ratificó esto en entrevistas posteriores. El mensaje, soon, pronto, es decir, una Groenlandia, que ahí la vemos en el mapa, pintada con la bandera estadounidense. Bueno, ahora vamos a ir al mapa, paciencia, ahora vamos a meternos en el mapa, pero
lo tenés a Marco Rubio diciendo esto, lo tenés a Trump diciendo necesitamos Groenlandia, la tenés a una persona importante porque es quien duerme con el principal asesor de Trump diciendo muy pronto esto va a ser estadounidense. En eso y en esas líneas hay que leer la declaración que hizo Mette Frederiksen, la primera ministra de Groenlandia. Obviamente Groenlandia es parte del reino, Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, digo bien, Dinamarca, el reino de Dinamarca, es quien tiene el control sobre Groenlandia, que en los hechos actúa con absoluta autonomía, tiene un autogobierno, pero en materia de defensa y en materia de política exterior, la representación está en Copenhague. Y allí, y desde allí, la primera ministra Mette Frederiksen decía lo siguiente. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op, altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Men er der en lille del af dig, der tænker, at alting godt kunne høre op med den her præsident? Jeg gør alt, hvad jeg kan for det modsatte. Jeg tror på demokratiet, og jeg tror på de internationale spilleregler. Jeg tror selvfølgelig også på, at man ikke ændrer grænser med magt, hverken på den ene eller på den anden måde. Det er ikke alene den danske og rigsfællesskabets position, det er heldigvis også Europas, og derfor håber jeg også, at man lægger mærke til den igen markante europæiske opbakning, vi modtager. Jeg er enig i, at det er vigtigt, at der er sikkerhed og fred og tryghed i det arktiske område. Det er jo derfor en af grundene til, at vi er med i NATO. Grønland er også med i NATO. Det er et fælles ansvar for de arktiske stater herunder kongeriget at sørge for, at der er sikkerhed og fred og frihed i det arktiske område. Men Danmark har altid været en god allieret til USA. Det ønsker vi fortsat at være, men jeg bliver også nødt til at anholde noget af det, der bliver sagt fra amerikansk side, og vi vil selvfølgelig ikke affinde os med en situation, hvor man truer os og Grønland på den her måde. Poco cierto orgullo de un reino como fue el de Dinamarca, que en algún momento tuvo un pasado conquistador, no se lo voy a entregar así tan fácil a Estados Unidos. Bueno, Marco Rubio, el secretario de Estado, acaba de confirmar que la semana que viene va a reunirse con representantes del gobierno danés para hablar de fondo sobre este tema. Nos metemos con la historia de Groenlandia. Vamos primero a ubicarnos en el mapa y a entender por qué es estratégica esta isla, que es la más grande del mundo. Una superficie de más de 2 millones de kilómetros. El mapa, por cuestiones de lo que implica convertir algo que tiene forma de ovoide, algo que tiene forma redonda, para decirlo más fácil, como es el planeta Tierra, o de forma esférica, como es el planeta Tierra, a un plano, hace que lo que está cerca de los polos parezca más grande de lo que es. Es la isla más grande del mundo, no es tan grande como se ve en un mapa como este. Es, insisto, la isla más grande del mundo, el 80% es hielo. Fíjate la ubicación. Está ubicada frente a Canadá, muy cerquita de la costa nordeste de Estados Unidos, pegada a Islandia. Y después está justamente muy cerquita, si seguimos justamente por lo que es el Atlántico Norte, llegamos a lo que es la península escandinava. Ah, buenísimo, acá lo vemos perfectamente, incluso aún más claro esto que te quiero decir. ¿Por qué es estratégico? Punto número 1, la ubicación. Está justamente, es la masa de tierra y hielo más importante que separa al hemisferio occidental y concretamente al continente americano de Europa. No hay algo tan importante en el medio, solamente Islandia. Pero además es una ruta de acceso directamente a todo esto que es el Ártico. Es el punto de encuentro entre el Atlántico Norte y el Océano Glacial Ártico, que es un océano cada vez más importante en términos estratégicos. ¿Por qué? Por el calentamiento global, estos hielos, estas rutas marítimas, estaban cerradas por el hielo, hoy se están derritiendo y en los meses de verano se vuelven fácilmente transitables. ¿Quién está dominando hoy esta ruta? Rusia, porque claro, si seguimos para allá,
hasta donde terminamos, a Rusia. Esto ya es territorio rusa, península de Kamchatka. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy vos tenés una ruta que es cada vez más importante en términos marítimos, dominada por Rusia, que Estados Unidos solamente puede parcialmente controlar a través de Alaska, pero que además, y volvamos al otro mapa, es fundamental en términos de los recursos minerales que tiene. Lo que estás viendo en esos puntos circulares son algunos de los yacimientos minerales más importantes que tiene. ¿Podemos verlo a pleno por un momento el mapa este? Que nos va a mostrar que acá tenés grafito, que tenés platino, que tenés en amarillo, por ejemplo, tierras raras, tenés titanio. Todos esos minerales que están allí descritos, cada uno con su color, son minerales críticos para la industria tecnológica y para la industria militar. Groenlandia le sobra de eso y Estados Unidos entonces lo quiere. ¿Por qué es de Dinamarca? Bueno, así como está pegado a Islandia. Islandia fue conquistada por los vikingos, que eran grandes conquistadores alrededor del siglo X, por tomarlo como referencia, siglo XII, XIII, XIV. Los vikingos también conquistaron Groenlandia. De los distintos pueblos vikingos, que son básicamente los pueblos nórdicos de lo que es Suecia, Dinamarca, Noruega, fueron los daneses los que primero colonizaron Groenlandia y por eso sigue siendo parte del reino. Tiene, insisto, una autonomía absoluta y claro, está bajo el paraguas de la OTAN, porque Dinamarca es miembro de la OTAN. Estados Unidos tiene una base muy importante y hay un antecedente que preocupa mucho a Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia fue conquistada por los nazis. Si hubiera una gran guerra con Rusia, por ejemplo, ¿podría Rusia conquistar Groenlandia si Estados Unidos no tiene presencia absoluta allí? Bueno, es parte de lo que preocupa, es parte de las razones por las cuales, como está en el continente americano, Trump dice un recurso tan valioso tiene que ser de Estados Unidos. Veremos cómo.